Buenas noches a todos quienes van a comenzar a conectarse. Hoy tenemos un tremendo live preparado con mucho cariño desde la Corporación de Niños con Enfermedades Autoinmunes. Esperamos que se empiecen a conectar. Hoy día tuvimos que correr el tiempo del live para que pudieran todos conectarse porque sabíamos que había muchos pendientes del partido de La Roja. Así que corrimos el live un poquito más tarde para que todos pudieran conectarse a esta tan importante conversación que tenemos hoy día, porque esta semana es muy esperada por pacientes con enfermedades autoinmunes. Vamos a iniciar la campaña de vacunación de la población pediátrica y eso empieza mañana, así que estamos muy contentos porque todos nuestros niños que llevaban mucho tiempo esperando, que veíamos tan lejana la posibilidad de que se pudieran vacunar, llegó la semana, llegó el momento y queríamos conectarnos con ustedes para que pudieran resolver todas las dudas que se pueden estar generando respecto a cómo será el proceso de vacunación, qué deben llevar, quiénes se pueden vacunar esta semana, dónde ir a vacunarse, que es algo muy importante, y tener la precaución de llegar al lugar que tenga las vacunas disponibles para nuestros pacientes. Vamos a conectarnos con el doctor Raúl Barría, reumatólogo pediátrico y director de SOCHIRE, la Sociedad Chilena de Reumatología, y con nuestra querida Daniela Nicolás, que también está fomentando la vacunación en Chile, está llamando desde la página del mismo Ministerio de Salud a vacunarse, porque como ustedes saben, ella también es paciente, ya tiene sus 2 vacunas, así que nos vamos a conectar con los dos. Los vamos a invitar. Vamos a invitar a Daniela. Los invito a compartir el live para que se empiece a unir más gente. Esto es un poquito difícil. Hola, Doc, ¿cómo está? Bien, bien, ¿tú cómo estás? Bien, aquí estamos. Qué bueno. Con poquita energía porque por temas, bueno, usted sabe, pacientes reumatológicos a veces tenemos que suspender a veces el biológico por ciertas cosas, así que el cuerpo Exacto. empieza a pedirlo. Sí, cuando la enfermedad está un poco activa, efectivamente depende un poco del biológico en una primera etapa. Después ya Sí. da tiempo para de repente uno se puede saltar algún medicamento, alguna dosis para alguna enfermedad, pero en general al principio sí, requiere el medicamento de forma semanal. Hola, Dani. Hola Pablo, hola doctor, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Bien. Qué bueno. Voy a darle más luz a mi, No se preocupe, Doc. porque, Yo aquí se me ocurrió poner 2 aritos, así que estoy como asando, perfecto, yo parece. aquí. Fíjate que yo aquí, porque estoy medio oscuro. Bueno, aprovecho de presentar al doctor, a nuestra querida Daniela. Daniela, al fin nos pudimos conectar después del MIS. Eh, y nuestro doctor Barría es uno de los primeros directores médicos que tuvo la corporación. Es de nuestros poquitos doctores de regiones, ultra Exacto. abanderado, deportista y uno de los más queridos de nuestros pacientes. Así que Dani, estás con uno de los doc más seguidos también en Instagram. No, muchas gracias. Oye, qué gusto conocerte. Qué gusto conocerte. Así que, aparte que ha sido como un buen motor y un buen motivador para dar a conocer lo que son las enfermedades autoinmunes, tanto en adultos como en niños. Así que, y desde esta plataforma que tienes tú, desde el Miss Chile y lo que fue todo el Mi Universo, creo que ha sido una muy buena forma de dar a conocer tanto las enfermedades como también visibilizar a los pacientes que tienen estas enfermedades reumatológicas. Así que no, muchas gracias porque eso aliviana y facilita mucho el trabajo para nosotros los médicos. Gracias doctor. Es que sí, porque yo siempre digo que para mí es igual de importante un buen tratamiento que estar bien acompañado en el proceso. Y eso al final lo tenemos que hacer los mismos pacientes, porque por ejemplo también mi reumatólogo es súper empático, me ayuda mucho en la parte como mental, por decirlo de alguna forma. Exacto. Pero sí es súper distinto también cuando uno lo escucha desde los mismos pacientes, porque con la Pablo hemos conversado, o sea, muchas veces yo en el minuto cuando no contaba esto y vivía como la enfermedad desde mi
como muy interna, habían días que hasta yo también me imaginaba y decía, estoy loca, estos dolores a lo mejor me los invento, a lo mejor no están Claro. así. Y después cuando uno empieza a conversar con los otros pacientes se da cuenta que estamos todos en la misma, todos pensamos lo mismo, todos nos sentimos igual. Entonces es súper importante contarlo desde uno mismo para también acompañar a los otros pacientes. Bueno, que al final yo lo hice para ayudar a los demás y me terminó ayudando a mí. Así que ha sido un trabajo mutuo muy bonito. Eso es súper importante porque la cooperación de los pacientes o el escuchar lo que le pasa al otro, uno se siente más acompañado. En realidad, lo que tú dices, que en el fondo no es que lo que te pasa solamente a ti, sino que no es lo que tú estés imaginando cosas, así que uno empieza a escuchar que las historias se repitan y tú te das cuenta que exactamente está más acompañada en este proceso. Y qué mejor que los pacientes que te pueden ayudar también a alinear un poco la carga y a sentirte más acompañada, que ese es el sentido también. Sí. Por eso es tan importante lo que hace la corporación, lo que cuenta la Dani se repite en todas las historias. Y bueno, cuando uno es más grande, parte el proceso desde el paciente, pero cuando hablamos de pacientes pediátricos, esto parte desde los padres y luego los mismos pacientes se empiezan a conocer. Hoy día tenemos un tema súper importante. Esta semana aparte, la vacunación de los pacientes pediátricos, Sí, yo creo que la vacuna más esperada de todas maneras. de todas las familias y sobre todo los pacientes crónicos. Doc, la primera pregunta que hemos visto que apareció en millones de redes sociales, ¿la vacuna es segura? Bueno, primero, esto quiero contarle un poquito a la gente que una vacuna, la vacuna es como un medicamento, es un producto que uno ya sea se inyecta o se toma, porque hay algunas vacunas que son orales, y el objetivo es que esta vacuna llegue a nuestro cuerpo y es capaz de producir defensas contra la infección, cosa que cuando yo me encuentre o me enfrente a esta infección, yo no me enferme. O si me enfermo, lo haga de forma mucho más leve y a su vez, si me enfermo más leve, no voy a tener todas las complicaciones asociadas a esta infección. Por lo tanto, lo que hace la vacuna es generar defensa, ya sea a través de anticuerpos o a través de células, y eso me defiende cuando yo esté en contacto con la infección, en este caso el coronavirus. Y si tú me preguntas si estas vacunas son seguras, 100% seguras. Hemos visto que el proceso de vacunación primero en adultos ha sido bastante tranquilo y generalmente lo que uno ha visto, los efectos adversos son muy leves, lo que pasa con cualquier vacuna, que es el dolor en el sitio de la punción, quizás un poco de enrojecimiento en la zona, un poco de fiebre, y asimismo es lo que uno ha visto y lo que está publicado en un estudio que recientemente apareció, donde se vacunaron niños entre 12 a 15 años y se vio que efectivamente era una vacuna que era efectiva y a su vez que una vacuna muy segura. Que en este caso hablando de vacuna de Pfizer, que es la que se hizo el estudio, ¿ya? Porque hay varias vacunas en nuestro país, pero la que está autorizada por este momento es la vacuna de Pfizer. Eso es importante, mencionar que mañana que parte la vacunación de los pacientes Exacto. pediátricos, deben buscar el vacunatorio que tenga disponible la vacuna Pfizer y llevar los documentos. ¿Qué documento tienen que llevar, doctor? El fondo tiene que documentar, como primero, como partió los adultos con los que tienen alguna enfermedad crónica, pasa algo similar con los niños y con los adolescentes. Parten primero los que tienen alguna enfermedad crónica y deben llevar un carnet que demuestre que tienen alguna enfermedad crónica o una orden del médico que diga que tienen, no sé, artritis hepática juvenil o que son asmáticos o que son obesos. Y eso también les permite vacunarse. Pero primero parten con los niños y adolescentes que tienen alguna enfermedad crónica, ya sea, por ejemplo, todas las enfermedades autoinmunes, como artritis hepática juvenil, los pacientes con lupus, los pacientes con espondilitis anquilosante, que tienen enfermedad de Crohn, toda la variedad de enfermedades autoinmunes, los pacientes respiratorios, los asmáticos, los que tienen alguna otra enfermedad respiratoria crónica, los pacientes que son diabéticos, los jóvenes que también son hipertensos, los obesos, son obviamente los que parte primero la vacunación y también los que están en el grupo como del Sename, donde hay muchos niños congregados y obviamente la transmisión es mucho más alta y también pueden aparecer más casos. Dani, cuando tú fuiste a vacunarte, ¿cuál era tu sensación para que todos también tengan esa visión como de paciente? Yo no sé si todos pensarán como yo, pero yo era de las que dijeron hay vacuna y yo, cuando me toca revisar el calendario, yo era, pero quería puro vacunarme. Obvio que me da un poco de susto porque uno dice, claro, soy de riesgo, tengo las defensas más bajas, a lo mejor los síntomas van a ser más fuertes y la verdad es que en mi caso personal no tuve ningún síntoma aparte del brazo pesado, que es como súper normal. Y la verdad es que mi entorno, que algunos tenían también enfermedades crónicas, no autoinmunes, pero otro tipo de enfermedades,
La verdad es que los síntomas eran súper bajos también. Entonces, obviamente el llamado a vacunarse, la verdad es que obvio que si uno siente un poquito de fiebre, saber vacunarse, irse para la casa, quedarse tranquilito ese día, pero la verdad es que la importancia de vacunarse, o sea, no solo es para uno, sino para cuidar el entorno, para cuidar a la familia, a los amigos, y además, obviamente, a nosotros, los otros pacientes con enfermedades crónicas, así que de verdad, escuchemos al doctor porque necesitamos vacunar a todos y ojalá convencer a los que nos están viendo y están con la duda si vacunarse o no. Los Eso es lo que tú rezagados, dices, los perdón, famosos rezagados. sí, eso es lo que tú dices, es súper importante, porque efectivamente aquí uno, como uno vive en sociedad y una comunidad, uno tiene que ser responsable por uno, pero también responsable por el resto. Y tenemos que recordar que la vacuna parte hoy día de los 12 años en adelante, pero están todos los otros pacientes, todos los otros niños que no se pueden vacunar todavía. Por lo tanto, también son pacientes que pueden tener alguna enfermedad crónica, que tienen un riesgo un poco mayor. Si bien los jóvenes y los niños tienen enfermedades que es mucho más leve, que es menos sintomática, también hay casos de niños que han fallecido por COVID y también hay niños que hacen PIMS más adelante. Por lo tanto, es súper importante que el entorno directo a estos niños, ya sea los papás, los hermanos que son más grandes, la persona que los cuidan, los profesores también, estén vacunados y así, de esta forma, protegemos a esta población que es susceptible de enfermar y que hasta el día de hoy todavía no se pueden vacunar. Por lo tanto, lo que tú dices es súper importante aquí llamar de forma masiva a la vacunación. Es una vacuna que es súper segura. Uno ha visto que han habido pocos efectos adversos. Con la vacuna de Pfizer quizás uno ha visto una vacuna más segura. Así que uno tiene que motivar y que la gente, si tiene dudas, que se instruya por las vías adecuadas para que esto pueda eliminar todas las dudas y finalmente puedan vacunarse lo antes posible. Sí, es muy importante informarse por el lugar adecuado. El MinSal tiene disponible un montón de material de cada una Exacto, de las vacunas, porque anda mucha información que no corresponde, que no es verdad. Entonces es súper importante buscar dónde realmente está la información exacta. Doctor, en el caso de los pacientes con enfermedades crónicas, Ujú. ¿alguna recomendación para los que son algunos alérgicos a ciertas cosas que pueden tener las vacunas? Eso es una pregunta como súper frecuente porque apareció inicialmente cuando apareció la vacuna de Pfizer, aparecieron unos reportes de que gente había hecho como una reacción alérgica grave. Y esto es porque las vacunas de Pfizer tienen un componente que es polisorbato y este polisorbato a veces se ocupa en la industria farmacéutica, en la industria cosmética, en la repostería. Entonces hay gente que conocía o tenía antecedentes de tener una reacción alérgica, podría desarrollar una reacción alérgica grave a esta vacuna. La gente que, bueno, la mayoría de la gente que no sabemos que somos alérgicos, no es una contraindicación vacunarse, excepto que yo sepa que soy alérgico a la vacuna, a este componente que es el polisorbato, o que haya hecho una reacción previa a la primera dosis. Ahí tengo una contraindicación para recibir la segunda dosis. Pero los pacientes que son asmáticos y que son alérgicos, los pacientes que tienen una rinitis alérgica, los pacientes que tienen una alergia alimentaria, los pacientes que tienen una reacción alérgica a algún medicamento, todos ellos se pueden vacunar sin ningún riesgo porque no es una contraindicación por la vacuna. Solo la contraindicación es que yo sea alérgico al polisorbato, ya conocido, o que haya hecho una reacción previa a la primera dosis. Son las únicas contraindicaciones. El resto se puede vacunar todo el mundo. Y cuando Tranquilamente. me refiero a todo el Y mundo, me refiero a los jóvenes sobre los 12 a los años, autorizados. a los adultos, a las mujeres que están amamantando, que es súper importante que se vacunen, y a las mujeres embarazadas también sobre la semana número 16, es importante que se vacunen porque también es una población de riesgo para enfermarse gravemente, para entrar a la UCI, ventilación mecánica, y tiene una mortalidad 3 veces mayor que las mujeres de la misma edad que no están embarazadas. Por tanto, las mujeres embarazadas también deberán vacunarse. Muy importante. Sea, podrían vacunarse mujeres embarazadas, personas alérgicas, obviamente, pero con previo cuidado. Eh, Exacto, en el fondo, todos. Y obviamente preocuparse también de mantener las precauciones previas antes de vacunarse, pero en estricto rigor, exacto. todos ellos podrían también. Ese sería como... El mensaje final es que todos se pueden vacunar, excepto los que tienen alergia conocida al polisorbato o que han tenido una reacción previa a la primera dosis. El resto, todo está permitido. Perfecto. Qué bueno, qué buen dato, doctor. Ojalá estén todos tomando nota en sus casas para que partan a vacunarse. Exactamente. Yo quiero que ojalá que todo el mundo se vacune. Cuando yo me vacuné en febrero, en los primeros días, y yo cuando recibí la dosis estaba feliz. Feliz de haberme vacunado porque efectivamente era como el paso inicial, si no viene el único, pero como el paso inicial para que esta pandemia esté un poco más controlada. Obviamente que nos vacunemos, hay que insistir a la gente que
tenemos que mantener las medidas de autocuidado, el uso de la mascarilla, lavar frecuente más, el distanciamiento social, porque recordemos que la vacuna reduce el riesgo, no lo elimina en un 100%, sobre todo los que nos fuimos vacunados con la Sinovac, que tiene una eficacia un poquito menor en enfermarnos. Ahí lo que pasa con la vacuna de Sinovac es que lo que busca es que no nos enfermemos gravemente y no entremos en la UCI, pero sí podemos enfermarnos de forma más leve. Por tanto, obviamente hay que mantener, a pesar de la vacuna, las medidas de autocuidado que son súper importantes. Doctor, en el caso de los pacientes autoinmunes en tratamiento con inmunosupresores, ¿es necesario que suspendan esa semana el tratamiento? Porque ha sido una duda que nos ha llegado mucho. En general no, porque de repente es como difícil que coincida justo la semana de vacunación con la dosis del medicamento. Si no alcanzo, la idea es que no se suspenda el inmunosupresor. Lo que en teoría podría ser el inmunosupresor es que la vacuna sea un poco menos efectiva, porque como el medicamento me está bajando un poco las defensas, obviamente podría ser como que mi sistema inmune sea menos efectivo en producir defensa en relación a la vacuna. Pero en general no hay que suspender ni el biológico y en general tampoco hay que suspender el inmunosupresor, ¿ya? Eso es lo que está recomendado desde la Sociedad China de Reumatología, en que participamos un conjunto a formular como las indicaciones, y la idea es que el paciente se vacune cuanto antes pueda, sin necesidad de estar suspendiendo o no el tratamiento biológico o el inmunosupresor. Es una duda que nos ha llegado mucho, así que era importante mencionarla. Exacto, no se suspende por ahora ningún tratamiento. Doc, me encantaría que dijéramos, porque hay muchos que están preguntando como, ¿por qué debemos vacunarnos en cualquier caso? Seamos sanos, tengamos enfermedades, lo que Exacto. sea. Entonces, sería bacán que les diéramos razones a las personas de por qué vacunarnos. O sea, primero, que es súper importante, es que hay personas que por motivo X no pueden vacunarse. Entonces, por Exacto. más sanos que seamos, tenemos que vacunarnos también por el otro, porque tenemos que lograr juntar más o menos un 80% de la población vacunada para ya generar, supongamos, esta como protección hacia la enfermedad. ¿Qué otras razones tenemos que ser importantes para que la gente, en el fondo, termine de convencerse? Bueno, primero hay que decirle a la gente, lo primero hay que convencer a la gente, o que la gente pierda primero el miedo. Primero es una vacuna que si bien es una vacuna que es voluntaria, pero como tú decías, hay que pensar que tenemos que proteger al resto que no se puede vacunar. Segundo, lo que nos protege la vacuna es de enfermarnos gravemente y de morir de coronavirus, porque lo que se ha visto es que la vacuna es altamente efectiva en ese sentido, de que nos enfermemos gravemente, y de enfermarnos gravemente no entramos a la UCI, no necesitamos ventilación mecánica y disminuimos de forma drástica la mortalidad asociada a la enfermedad. Segundo, es que al estar vacunados, protegemos sobre todo a los niños, y los niños tienen el riesgo posterior, entre la segunda y sexta semana posterior a la infección, desarrollar un PIMS. Y el PIMS es un síndrome inflamatorio multisistémico que es grave, porque el 80% de estos niños requiere cuidado intensivo, y también se ha visto que un 2% de los niños con PIMS puede fallecer. Por tanto, si yo cuido mi entorno, también cuido a estos niños. Y también es súper importante que los pacientes que tienen algún riesgo, como los pacientes autoinmunes, los pacientes que tienen obesidad, que son hipertensos, los que tienen alguna enfermedad crónica, estos pacientes, si les da el COVID, va a ser mucho más grave, más severo y probablemente va a ingresar a la UCI. Por tanto, también reducir de forma significativa el riesgo. Y lo otro es que también tenemos que pensar en nuestros abuelitos, las personas mayores, porque si ellos los enfermamos de coronavirus, probablemente va a tener una enfermedad grave y van a fallecer. Y hoy día, por la escasez de cama UCI que hay, los pacientes sobre 80 años no están ingresando a la unidad de cuidados intensivos. Por tanto, esos pacientes quedan en las camas básicas, obviamente con todo el cuidado que se les puede ofrecer en una cama básica, pero no ingresan a la unidad de cuidados intensivos. Por tanto, también podemos proteger a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelitos, a nuestros papás que también son mayores. Por tanto, súper importante también en ese sentido, ¿ya? Pero lo que quiero recalcar es que es una vacuna que realmente es una vacuna súper segura, y que lo que uno ha visto como efecto adverso es bastante similar contra las que se colocan todos los niños habitualmente. ¿Aló? ¿Aló? No sé, ¿yo los veo pegados o soy yo la que está pegada? Todos. Aquí estamos. Ahora solo Ahora sí, Fue estamos como todos pegados. el momento de la Del conexión congelado. de internet. Sí, sí. yo me quedé callada, pero después caché que éramos todos Sí. Sí, éramos todos al mismo tiempo. No sé qué todo lo que dije se escuchó, pero bueno, pero espero que algo se haya ¿Se escuchó escuchado. todo, doctor? Ya, Sí, se escuchó todo. perfecto.
Perfecto. Doctor, hay una pregunta relacionada a un tema que he visto que se repite mucho. Eh, ¿Por qué la vacuna salió tan rápido? Que hablan de que la vacuna es experimental. Yo sé que esto viene de muchos medicamentos que incluso tratan hoy en día enfermedades autoinmunes. ¿Cómo logramos tener una vacuna tan rápido para el COVID? Primero, bueno, efectivamente una vacuna que se desarrolló rápidamente, pero principalmente porque el año 2002 había un brote de un coronavirus distinto, pero muy similar, que fue como el SARS-CoV-1, que eso fue el 2002 y generó también una epidemia más o menos similar, con una mortalidad un poco mayor, pero más controlada, que también fue en China. Y el año 2012 hubo algo similar en el Medio Oriente, por tanto, de un coronavirus también similar al que nos está pasando actualmente. Por tanto, ya teníamos un conocimiento de ese coronavirus, cómo se comportaba, cómo se transmitía, y ya por lo rápido que se transmitió y por la mortalidad asociada, se empezaron a generar vacunas contra esos virus, por si volvían a aparecer. Y como ya teníamos toda esa tecnología avanzada con respecto a esos otros virus que eran muy similares, se pudo avanzar rápidamente la vacuna contra el SARS-CoV-2, que es el que nos está ocurriendo hoy en día. Por lo tanto, teníamos ese conocimiento previo, sabíamos cómo se comportaba un poco el virus y además que por primera vez en el mundo, todos los laboratorios trabajaron en forma conjunta para poder desarrollar vacunas en forma que sean efectivas, que sean seguras, pero todos trabajaron, daba lo mismo si efectivamente la vacuna salía a la venta o no salía a la venta, si finalmente llegaba al mercado o no, pero todos trabajaron con un fin común, que era lograr una vacuna efectiva para proteger a la población mundial, sabiendo que estaba avanzando muy rápido y había una mortalidad muy alta. Por tanto, por eso se pudo avanzar rápidamente en el desarrollo de la vacuna. Pero a pesar de que se desarrolló rápidamente, siguieron todos los protocolos secuenciales que ocurre con cualquier otra vacuna y con cualquier otro medicamento, ¿ya? Y aunque estén en el mercado hoy en día, existe y sigue hoy en día una farmacovigilancia asociada a las vacunas. O sea, cada paciente que se vacuna, si aparece un efecto adverso, uno lo reporta y ese paciente es seguido con cada cosa que le vaya ocurriendo. No es que el paciente se vacune y queda como abandonado a su suerte, no. Si eventualmente hay un efecto adverso, uno identifica al paciente, identifica el lote de la vacuna, por lo tanto se busca a todos los pacientes que fueron vacunados y uno hace un seguimiento adecuado para ver qué es que está pasando, si es que eventualmente ocurre algo y si uno dice que este efecto adverso está asociado o no a la vacuna. Por tanto, a pesar de la rapidez, se siguieron todos los protocolos que se han hecho siempre con cualquier vacuna y actualmente hay una farmacovigilancia de cada paciente vacunado por si es que aparece algún efecto adverso. Por tanto, eso también te da tranquilidad a la gente de que se siguen estudiando y estando como en control todas las personas que han sido vacunadas, para que si aparece algo podamos identificarlo oportunamente, tratarlo oportunamente y ver si efectivamente se asoció o no al proceso de la vacunación. Sí, porque además, Doc, para la gente que no se ha vacunado, uno se vacuna, uno obviamente deja los datos ingresados y después te llega un mail y te está preguntando cada cierto tiempo si tuviste efectos adversos, qué cosa rara te pasó. O sea, de verdad hay un seguimiento para todas las personas que se han vacunado. Y también una pregunta que se hacía mucho era como, bueno, pero es que esta vacuna, porque han salido casos de personas que han reaccionado. Y sí, efectivamente, pero eso pasa en todos los estudios de vacunas, solo que todos los ojos estaban puestos en encontrar Exacto. la vacuna. Por eso todo el mundo sabía si había una persona que reaccionó mal en los estudios, pero eso pasa en todos los procesos hasta llegar a una vacuna. Entonces es súper Es, normal que pase eso. Y exactamente, y pasa esto con la vacuna y con cualquier medicamento que uno haga, esto efectivamente va apareciendo efectos adversos. Incluso una vez que ya está en el mercado, empieza a aparecer efectos post-marketing, o sea, ya una que ya están vendiéndose, puede empezar a aparecer efectos más tardíos. Por tanto, siempre, como digo, hasta que uno indique un paracetamol, una aspirina, una dipirona, uno siempre puede haber un efecto adverso a esos medicamentos. Y si aparece un efecto adverso, uno lo reporta y sigue el paciente para ver qué ocurre con ese paciente, si efectivamente hay que hacer alguna cosa extra o solamente observarlo. Aquí en general, los efectos adversos son bastante menores. En el fondo lo que pasa con cualquier vacuna, que es el dolor en sitio de la punción, enrojecimiento, puede haber un poco de fatiga, puede haber un poco de dolor de cabeza, puede haber fiebre. Y generalmente estos efectos adversos se ha visto más en gente mayor que en gente más adulta, o sea, perdón, en gente joven más que en gente adulta. Y esto es porque el sistema inmune de la gente joven es mucho más reactivo, por lo tanto, está como reaccionando más a la vacuna, está haciendo como más defensa que la gente que es un poco mayor, que así como está envejeciendo, también envejece su sistema inmunológico y hace que sea un poco menos efectivo, ¿ya?
Por eso la gente joven reacciona más, pero porque su sistema inmune es mucho más vigoroso y responde más efectivamente a la vacuna. De hecho, los pocos estudios que hay en gente joven, ahora con la vacuna de Sinovac que hay, están partiendo el estudio entre los 3 y los 16, 17 años, se ha visto que la respuesta en esos pacientes es mucho más intensa, es mucho más poderosa que la gente un poco mayor. Y efectivamente han habido un poco más de molestias como las que yo les contaba, porque el sistema inmune de los niños y los jóvenes es mucho más robusto y mucho más efectivo en desarrollar la respuesta inmunológica. Pero son todas cosas menores, Otros, nada grave. otro síntoma que han mencionado harto, por lo menos en la población joven, en la que me incluyo, es Obvio, sueño. todos son jóvenes. Sueño es como harto se ha reportado que les da sueño el momento después de la vacuna. Lo que pasa es que se reporta como fatiga y Sí, mucha gente también está como muy tensa, como muy nerviosa en momentos de la vacunación. De hecho, hace como unas 2 o 3 semanas atrás con la vacunación de Cancino hubo como harta gente como que se desmayó en el proceso de vacunación y como que en ese día como suspendieron la vacunación de Cancino. Pero también eso está reportado, más que con el proceso de vacunación, como la gente está muy tensa, está un poco nerviosa tiene esta sensación como de desmayo o de fatiga y la otra persona también ve algo similar, entonces se asusta y también empieza esta como, en el fondo, como una histeria colectiva que la gente se empieza a desmayar, se empieza a sentir mal, pero no porque le pase mal la vacuna, sino como que se empieza a contagiar este efecto como de desmayo o de susto o de reacción. ansiedad en relación a la vacuna. Y eso está escrito con muchos procesos de vacunación. También estuvo un tiempo con la vacunación de virus papiloma, que también las niñitas adolescentes también se desmayaban. Entonces muchas mamás están como asustadas para poder vacunarse, ¿ya? Pero esto ha pasado y va a seguir pasando, pero no es un evento asociado a la vacuna, es como el temor o la ansiedad asociado al proceso de vacunación, ¿ya? Proceso de Eh, vacunación. exacto, en fondo no es la vacuna en sí, sino que es todo el proceso que implica ir al lugar, estar esperando, que me van a vacunar, que está todas estas cosas que abren las redes sociales de la vacuna que nos segura. Entonces, mucha gente va a vacunarse, pues se va a vacunar con susto. Entonces, todo este proceso puede llevar hasta que tenga un desmayo, esta cosa, que además el dolor, mucha gente es poco tolerante al dolor, se pincha, se desmaya. Entonces, otro que está viendo y empieza esta seguidilla de desmayos y aparece como un efecto adverso a la vacuna, pero no es así, ¿ya? Ahí como que se me fue el internet. Ahí volví. Doctor, primero darles las gracias porque de verdad este tema es súper importante. Nos llegaron muchas preguntas de muchas familias. Eh, ¿Algún mensaje de por qué ir a vacunarse? Nuestros pacientes parten mañana, los invitamos a compartir su proceso de vacunación tal como lo han hecho todos los que ya se han ido a vacunar. No sé si tienen algún mensaje para las familias. Sí, antes, pero aquí una gente dice, por favor, lean los comentarios. Ah, Esto, aquí, hay una persona que dice, ¿qué pasa con las vacunas, con los que están vacunados con la segunda dosis y están en la UCI? Bueno, como lo que yo decía inicialmente, las vacunas no son todas 100% efectivas. Hay un porcentaje de gente que se vacuna y que por mala suerte o por alguna razón la vacuna no funcionó y efectivamente también puede enfermarse gravemente e ingresar a la UCI. Ahora, recordemos también que los estudios de efectividad con la vacuna de Sinovac se ve que solamente un 80% de la gente que estaba vacunada con las 2 dosis, esperando 15 días, estaba realmente protegida y no ingresaba a UCI. Por lo tanto, había un 20% que, a pesar de las 2 dosis, podía ingresar a la UCI y estar en ventilación mecánica. Pero son los casos, los menores casos. Obviamente, como digo, siempre uno va a estar más protegido con la vacuna que no vacunándose, porque ahí tenemos la opción de enfermarnos de un 100% que baja a un 20%. O sea, efectivamente, la vacuna funciona en un 80%, ¿ya? Por lo tanto, insisto que aunque no todas las vacunas son 100% efectivas, siempre vamos a estar más protegidos con el proceso de vacunación. Aquí una señora dice, los adolescentes yo no los vacunaré. Bueno, hemos estado hablando en este momento solamente de este proceso de vacunación. Efectivamente, si uno ve con respecto a los adolescentes en relación a los adolescentes se enferman menos gravemente, habitualmente son infecciones leves, pero recordemos que en nuestro país al día de hoy 100 niños y adolescentes han fallecido por COVID, por tanto no están exentos de enfermarse gravemente y de morir.
Y también recuerden que los adolescentes también pueden enfermarse de PIMS, que también hay otra causa de enfermedad grave y de mortalidad asociada. Por lo tanto, la vacuna los va a proteger con respecto a esos procesos. También, obviamente, los adolescentes pueden transmitir la enfermedad y enfermar a gente que es más susceptible, la gente mayor, la gente que tiene alguna enfermedad crónica, que no se pueden vacunar. Por tanto, también de esa forma podemos cortar la cadena de transmisión de la infección. Por tanto, ahí hay otra explicación de por qué es importante que estos adolescentes se vacunen. Aquí No, hablan de... Ujú, dale. claro. ¿Sí? No, ¿Sí? hay una que me ha preguntado mucho que si con la vacunación hay inflamación de ganglios. ¿Eso puede ser? Sí, está descrito como una complicación o un efecto adverso, pero un porcentaje muy, muy bajito de los casos. Nuestros ganglios es como ahí donde están millones y millones de linfocitos en nuestras células de las defensas. Por lo tanto, que el ganglio se inflame también quiere decir que hay una respuesta inmunológica adecuada en relación a la vacuna. ¿Ya? Por lo tanto, es un efecto adverso que se ve, pero que en el fondo lo que está explicando es que hay una respuesta inmunológica adecuada a la vacuna. Es algo transitorio, que basta con un antiinflamatorio un par de días y esto pasa. O sea, no hay ninguna complicación, no hay secuela en relación a este aumento del tamaño de los ganglios. Perfecto. Doc, aquí hay una pregunta que ha salido harto. Me dio COVID. ¿La vacuna me da un efecto mejor que si hubiese tenido la enfermedad? En general, se ha visto que con la vacuna de Pfizer, sobre todo, la respuesta inmunológica es mucho más poderosa y mucho más intensa que con la enfermedad natural. Por tanto, también esto, aunque la persona haya tenido COVID, tiene también la posibilidad de poder de vacunarse. Con eso como que aumentamos aún más la cantidad de defensas en relación al coronavirus. Por tanto, sí, hay más defensas en relación a la vacuna que con la enfermedad natural. Perfecto. Bueno, si alguien más tiene una duda, sería ideal que las escriban en los comentarios para ir respondiéndolas con el doc, porque me encanta, el doc ni siquiera piensa, es pregunta-respuesta, pregunta. No, es que es seco. Lo que pasa es que, bueno, lo que pasa es que ya esto lo he hecho, o sea, lo he respondido tantas veces que uno ya tiene como una respuesta ya esto en la cabeza, Pre, pero sí, prearmada. pero me interesa así como prearmado. Pero es súper importante que en el fondo la vacuna, la gente entienda y comprenda que la gente ojalá se puedan vacunar. Obviamente es una vacuna que es voluntaria, no es obligatoria, porque obviamente no podemos obligar a la gente a vacunarse, pero que en el fondo tomen una conciencia en relación a toda esta información que hemos dado, a la información que pueden leer, y siempre les pido que por favor lean de fuentes que sean adecuadas, la página del Ministerio, la página de la Sociedad Chilena de Infectología, también son buenas fuentes que se explican de forma muy sencilla para que todos puedan entender y además poder eliminar todas las dudas y puedan acercarse a su vacuna, que en el fondo que es lo que uno siempre como estimula y motiva a que la gente se vacune. Preguntan, doctor, más o menos cuánto es el efecto de inmunidad con la vacuna Pfizer. Pucha, esto hasta el momento no lo sabemos, porque no lo sabemos en realidad hasta el día de hoy, porque obviamente esto va a seguir, estos estudios van a seguir un poco más adelante. Con los estudios iniciales se sabía que era un promedio de 6 meses. Ahora hay que ver qué pasa con los estudios posteriores si después de los 6 meses la inmunidad persiste. Probablemente, así como todos los años nos vacunamos contra la influenza, probablemente todos los años nos vamos a tener que vacunar contra el coronavirus también. Eso es probablemente. Hay que ver qué es lo que dice el estudio a seguimiento a 1 año, a 2 años, qué pasa con esos pacientes inicialmente. Pero lo más probable es que nos tengamos que vacunar de forma anual contra el COVID. De hecho, se estaba proponiendo que la gente que se vacunó con Sinovac en febrero, como en mi caso, tendremos que recibir una tercera dosis en septiembre. Porque el estudio que hay con la vacuna de Sinovac también, que fue realizado por un grupo chileno, es que a los 6 meses el 60% tenía todavía anticuerpos medibles, un 30% que no tenía nada medible. Pero eso también es súper importante porque lo que uno mide en el examen de sangre son anticuerpos, que son las proteínas. Pero junto con las proteínas uno también tiene células que nos protegen contra las infecciones. Y esas células no son medibles. Por tanto, el que yo no tenga anticuerpos no quiere decir que no tenga una inmunidad, porque también tengo estas células que son necesarias para defendernos contra el coronavirus, ¿ya? Y a preguntar algo se me olvidó que lo estaba leyendo. Yo estoy leyendo los Considerar. comentarios tratando de alcanzar a leerlos. Ah, Doc, preguntaban, personas con VIH, ¿no hay ningún problema para vacunarse?
No, los pacientes con VIH tienen que vacunarse. También están dentro de los pacientes crónicos, así que todos los adolescentes que tengan VIH a partir de mañana también se pueden vacunar. Es una indicación de la vacuna, sí, Sí, está en y la de una lista. vacunación pronta. Está en la lista, sí, los pacientes con Sí. VIH, sí. Ahí vi algunos papás con pacientes con AIJ preguntando si se podían vacunar. Sí se pueden vacunar, a partir de mañana empieza, esta semana es la semana de los adolescentes más esperada. Tienen Exactamente, que desde llevar su mañana todos, certificado y poder vacunarse. exacto. Desde mañana todos los pacientes con enfermedades crónicas, incluidos los pacientes con artritis hepática juvenil y otras enfermedades autoinmunes, se pueden vacunar con la vacuna de Pfizer. Así que es súper importante que vean dónde está la vacunación. O sea, este tipo de vacuna se pueden meter en la página del ministerio en yomevacuno.gov.cl y ahí también están los centros donde aparece la vacuna de Pfizer. Está un poquito desactualizada esa parte de la página de MinSal, pero la recomendación es, si usted llama a la municipalidad, ellos saben dónde están distribuyendo qué vacuna, en qué centro están disponibles la Pfizer, la Sinovac, depende del lugar. Cada municipalidad tiene su lugar de vacunación y en general juntan a los pacientes crónicos en un puro lugar en cada comuna. Ideal en redes sociales, muchas municipalidades están contestando muy rápido esa información. En general, esto, bueno, en Concepción, les puedo dar los datos. En Concepción, en el Centro Deportivo Lord Cochrane, también en el centro donde antiguamente estaba funcionando como la casa Disqueder, que está en O'Higgins, frente al correo, también están vacunando contra la vacuna con Pfizer. Y también el gimnasio Roa también están vacunando con la vacuna de Pfizer. Son estos lugares exclusivos de Pfizer. Y Para la ojalá gente de Concepción. Para la gente de Concepción. tomen Concepción. nota de listas. Oiga, Doc, otra pregunta. Dígame. Que acá hay una persona que esta pregunta está súper buena porque dice que a ella nunca la han vacunado de nada, ni siquiera las vacunas de cuando era guaguita. ¿Puede ¿En vacunar? serio? ¿Por qué no? No sé por qué, pero... Pero sí, pero bueno, parta con la vacuna del COVID y después tiene que actualizar su calendario de vacuna. Hay que esperar por lo menos 14 días desde la segunda dosis para que no haya ninguna complicación. Y esto ahí puede actualizar todo su calendario. Tiene que vacunarse contra muchas cosas, contra la hepatitis, el coqueluche, mil cosas. Sarampión, que también es súper importante porque han habido brotes de sarampión en nuestro país. Así que es súper importante que ella parta con el COVID y espere los 14 días de la segunda dosis y actualice su calendario de vacunación. ¿Y por qué se espera 14 días entre una vacuna y otra? Solamente porque si hay un efecto adverso con la vacuna del COVID y yo me vacuno, por ejemplo, contra la influenza, yo puedo diferenciar claramente cuál fue la vacuna que me produjo el efecto adverso. Si me colocan muy cerca, yo no voy a saber o no voy a poder diferenciar si fue la vacuna del COVID o fue la vacuna de la influenza u otra vacuna. Por eso nos pide una separación de 14 días para poder diferenciar cuál fue la que me provocó probablemente algún efecto adverso. Y bueno, y además decir a la gente, porque muchos dicen como, ¿y por qué hay que vacunarse de nuevo eventualmente? Bueno, la influenza, por ejemplo, nos tenemos que vacunar todos los años también. O sea, no, esto no es solo porque es coronavirus. Entonces, como también es importante ir viendo esas cosas, como que no estamos en algo tan distinto a lo que ha pasado siempre. No sé si me... Exactamente, Doctor, exactamente. Como tú dices, la vacuna de la influenza va cambiando año a año y por eso la vacuna que yo me coloqué este año va a ser distinta a la que me voy a colocar el próximo año. Y eso hace que yo esté también más protegido. No, el hecho de que yo me vacune contra la influenza, así como pasa con el COVID, no va a hacer que yo en un 100% no me enferme de influenza, pero sí va a hacer que si me da una influenza sea mucho más leve y también va a proteger a la población de riesgo. Y seguramente, por esta misma razón, ya hemos visto que han ido apareciendo variantes del coronavirus y estas variantes han hecho que algunas vacunas no sean tan efectivas como era en un principio y seguramente las vacunas se van a ir modificando año a año en relación a estas nuevas variantes del coronavirus. Y así va a hacer que sean más efectivas y que también nos enfermemos menos. Por lo tanto, esto es un proceso. Estamos recién partiendo con esta enfermedad, estamos recién partiendo con las vacunas. Obviamente hay que ir viendo cómo va avanzando mes a mes, porque todos los meses vamos aprendiendo una cosa distinta. Y todos los meses aparece una manifestación distinta de esta enfermedad. Cosas que no pensábamos antes, ahora las tenemos que tener en nuestra cabeza porque van apareciendo siempre manifestaciones nuevas, complicaciones distintas, evoluciones diferentes que no estaban descritas inicialmente. Por lo tanto, todos hemos ido aprendiendo de esta nueva infección. Y que va a quedar, y lo más probable, así como la influenza u otros virus, es un virus que llegó para quedarse, no se va a ir. Por lo tanto, tenemos que aprender a convivir con este coronavirus y vacunarnos para que cada vez más
sea menos la población susceptible y sea menos la población que se enferme. Aquí hay una persona que habla de la vacuna AstraZeneca, que parten la vacunación también junto con los adolescentes mañana y que menores de 45 son con Pfizer. Lo que pasa es que la vacuna con AstraZeneca se observó acá en nuestro país, también como en otros países, que está asociado con algunos eventos como trombóticos, o sea, como trombosis de algunas partes del cuerpo. Y por eso se estaba indicado primero en los hombres que tenían menos de 55 años inicialmente, y como aparecieron estos posibles eventos adversos acá en Chile en un paciente, que se suspendió la vacunación en la gente joven. Y los que acaso recibir una sola dosis de AstraZeneca, la segunda dosis va a ser con Pfizer, ¿ya? Y obviamente ya no, por lo menos en la gente joven, bajo 55 años, o perdón, en los hombres bajo 25 años no hay AstraZeneca, y en las mujeres sobre los 55 años hay AstraZeneca, ¿ya? Porque hay el riesgo de esta trombosis disminuye en forma considerable. Pero ahora, también si uno coloca en la balanza, la enfermarse por COVID produce mucho más trombosis que la vacuna. Por lo tanto, ahí uno tiene que colocar en la balanza el posible efecto adverso o el beneficio. Obviamente, aunque produzca este probable efecto adverso, que es la trombosis, siempre era mucho más beneficioso vacunarse, porque la posibilidad de trombosis asociada al COVID era mucho, mucho mayor que lo que podría suceder con la vacuna. Perfecto. Doctor, Dígame. hay algunas mamás, hartas mamás con niños pequeños, hablan de qué probabilidad hay de que los niños menores de 12 años se puedan vacunar. Yo sé que hay estudios, pero usted que está más al día con ese tipo de información, ¿cuál es el pronóstico para los más pequeños? O sea, el día de hoy no se pueden vacunar, pero yo les puedo decir que con la vacuna de Sinovac hay estudios desde niños de 3 años hasta 17 años que ya está en curso. Han habido informes preliminares que yo les contaba que la vacuna era más efectiva que la gente adulta, que generan más defensas que la gente adulta y con efectos adversos que eran muy similares a lo que les pasaba a los adultos. Por lo tanto, prontamente seguro vamos a tener autorización para vacunar a los más pequeños. También hay muchos estudios de niños desde los 6 meses en adelante con diferentes vacunas, pero eso está recién partiendo. Lo más avanzado es la vacunación con Sinovac entre los 3 años y los 17 años. Todavía no tenemos los reportes finales, pero los preliminares es que anda bastante bien. Pero no sabemos cuándo va a ser aprobado para ese grupo de edad. Al día de hoy, no, solamente de los 12 años en adelante y con la vacuna de Pfizer. Pero por eso la importancia también de todos los que podemos vacunarnos, nos vacunemos, porque hay muchos niños y otras personas que no pueden vacunarse, no tienen el permiso. Entonces ahí está la importancia de nosotros, que podemos ayudar también al otro. O sea, al final ni siquiera solo por uno. Es como lo que hablábamos con el doctor recién, no es solo por uno. Exacto. Exactamente, por eso esto, lo que yo contaba, que siempre uno siempre piensa en uno, pero también hay que pensar en el resto para poder proteger a esos niños o a esa gente que por alguna razón no se puede vacunar, así reducimos su posibilidad de contagio. Hay que recordar que 60 o 70% de los niños que se contagian de un adulto que vive en la casa, del papá, de la mamá, del cuidador. Por lo tanto, es súper importante que ese cuidador esté vacunado para que no contagie a este niño. La posibilidad de contagio de los niños en el colegio es muy baja, realmente es baja. O sea, cuando los niños se contagian dentro de la casa y de un adulto, habitualmente un papá o la mamá, que los contagió. ¿Ya? Ahí ocurre el 70% de los contagios de los niños. Así que es súper importante que esta gente se vacune. Es súper importante también mencionar que el ISP tiene un nivel de exigencia para aprobar medicamentos en Chile, no solo las vacunas, cualquier medicamento muy alto. Nosotros tenemos un nivel de exigencia similar a la OMS. Entonces, todos los medicamentos que se autorizan en Chile pasan por un estricto protocolo donde se ve toda la información e incluso donde se fabrica el medicamento. Y eso es muy, muy importante porque he visto muchos comentarios sobre que la vacuna tiene efectos adversos. Todos los medicamentos tienen algún efecto, positivo o negativo. Exacto. Y es ahí donde es súper importante estar atento cuáles son los más frecuentes y esos son lo más probable que ocurran. Pero es súper importante saber que el ISP en Chile es sumamente exigente. Entonces, no van a autorizar algo que no sea seguro. Exactamente. Lo que tú dices, el ISP es muy estricto y habitualmente, en general, no aprueba ningún medicamento que no haya sido aprobado antes por la FDA, que esta industria o
institución americana, que es que autoriza el uso de los medicamentos y también una vez que lo ha hecho la Comunidad Europea. Por tanto, siempre vamos como, observamos qué es lo que pasa afuera, que son estas dos entidades como súper importantes y súper exigentes. Si ellos dos aprueban el uso de algún medicamento, el ICP tiende a aprobarlo. Pero si no aprobado por la FDA o por la EMA, generalmente no se autoriza, No se ¿ya? Por autoriza. tanto, esa es otra cosa que la gente tiene que tener como harta tranquilidad en cuanto a la seguridad que está ejerciendo el ISP también en aprobar una vacuna que sea segura para la gente y efectiva. Sí, ahí María Angélica Vélez dice, vacunada igual puedes contagiar, no entiendo por qué afirman que no se contagia. Jamás hemos dicho eso. Exacto. No, es No, efectivamente, nunca hemos dicho eso. Todas las vacunas, ninguna vacuna hemos insistido es 100% efectiva, siempre hay un porcentaje de falla. Además, y el hecho que yo vacunado me enferme, obviamente también puedo enfermar a otras personas. Por lo tanto, el hecho de que yo me vacune me reduce de forma significativa el riesgo de enfermarme y de enfermarme gravemente, pero no elimina en un 100% que yo me enferme. Ninguna vacuna hace eso, ninguna. Por lo tanto, no es que la vacuna del coronavirus no sea efectiva. Cualquier vacuna de cualquier enfermedad, ninguna es 100% efectiva. ¿Ya? Por lo tanto, Lo por más eso yo efectivo es insisto que cuidarse. por eso insisto que aunque yo me vacune, tengo que mantener las medidas de autocuidado, que es la mascarilla, el uso frecuente de manos y también el distanciamiento social. Y la mascarilla bien puesta, porque si lo tengo en el cuello no sirve de nada. Es nariz, boca y mentón. Es la única Con la forma en que nariz sea efectiva. abajo. O sea, claro, o sea, si no, no funciona. Tiene que ser la Sí, nariz bien he visto cubierta, mucha boca bien gente cubierta. con la mascarilla aquí. La ocupan de bufanda, la ocupan de, no sé, cualquier cosa, pero menos de mascarilla. Entonces, es súper importante que esté bien utilizada, si no, no tiene ningún sentido. Es peor, contamina y yo tengo una falsa sensación de seguridad y en realidad no tengo ninguna protección. Exactamente. Eh, Alguien preguntaba algo por el ahí, PIMS, espérame que... Sí, lo que preguntaban harto doctor era sobre el PIMS. ¿Qué probabilidad existe de que los niños desarrollen PIMS y cuáles son los síntomas? A ver, el PIMS es una complicación que aparece entre la segunda y sexta semana posterior a la infección de coronavirus. Es una complicación muy poco frecuente. O sea, del total de niños que hay en Chile, que son más de 100.000 pacientes que han tenido COVID, solamente un 0.25%, o sea, es menos del 1%, puede desarrollar esta complicación que es el PIMS. Lamentablemente son poquitos pacientes, pero son graves. O sea, el 80% tiene que hospitalizarse y lo más probable es que se hospitalice en una unidad de cuidado intensivo. Los síntomas, fiebre. O sea, si no hay fiebre, no hay PIMS. Y tiene que haber una fiebre por lo menos que dure más de 38, que tenga más de 3 días y que tenga más de 38,5 grados Celsius de fiebre. ¿Y por qué se exige 3 días? Porque puede haber un resfrío, puede haber otro cuadro que dura 1 o 2 días y eso no es PIMS, para poder diferenciar un poco un cuadro que sea leve de un cuadro que probablemente pueda ser PIMS. Por lo tanto, fiebre, 3 días y pueden aparecer algún otro síntoma. Manchas en la piel, casi como si tuviera una peste, los labios rojos, muy enrojecidos, como agrietados. También la lengua se pone como muy papilada y muy roja. Puede haber síntomas digestivos como dolor abdominal, náuseas, vómito. También el niño se ve muy decaído, o sea, como bien enfermo. Y también puede haber alteraciones de la coagulación. Quizás eso yo no lo voy a ver clínicamente, pero si yo tomo algunos exámenes específicos, voy a ver que la coagulación no está muy bien. Y también puede afectar el corazón se inflama. Y esa inflamación del corazón es lo que genera esta gravedad del cuadro que me obliga a hospitalizar a este paciente en la UCI porque empieza a fallar el corazón, baja la presión y tengo que estarlo apoyando con medicamentos para mantener el funcionamiento adecuado hasta que los medicamentos hagan su efecto, el corazón se desinflama y el niño se recupera bien. Generalmente el 98% se recupera sin ninguna complicación y si queda alguna complicación es algo como transitorio que va pasando a medida que va transcurriendo la semana. Lamentablemente hay un 2% de niños que fallecen, pero es un porcentaje bajito porque recuerde que lo que se enferma son el 0.25% de los niños. O sea, de ese 0.25 fallece un 2. Cuando me toca a mí, no es un 2%, es un 100%. Pero eso yo lo puedo evitar si yo motivo la vacunación, porque al estar más vacunado, protejo más a los niños de que se enfermen y a su vez puedan desarrollar esta infección, esta complicación. Porque recuerden que los niños se enferman dentro de su casa, no fuera de su casa. ¿Ya? genial. No,
Yo la verdad, doctor, o sea, ¿no puede explicar mejor usted? O sea, esa es mi intención, que quede todo claro para que la gente no tenga dudas. O sea, eso ha sido como mi motivación todo este tiempo, explicar, 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 para que la gente tenga, o sea, quede claro que el coronavirus, cuáles son las posibles complicaciones que pueden tener sus hijos, de lo importante de la vacunación y de los logros que logramos con la vacunación. Por lo tanto, eso es mi motivación principal este último periodo. Bueno, No, aparte de mis pacientes Importante, reumatológicos. exacto, el doctor ahí es pieza fundamental, ha sido parte importante del trabajo también que ha hecho la corporación para que hoy en día existan sí, garantías para los pacientes. Eh, Sí, Recordarles que mañana parte el proceso de vacunación de los niños, niñas y adolescentes desde los 12 años 12 con años. comorbilidades, que es una palabra que queda una duda bastante común. Una comorbilidad es una enfermedad crónica que Exacto. está descrita. De hecho, la semana pasada estaba muy feliz porque dentro del listado de enfermedades aparecía la artritis idiopática juvenil, Sí, que exacto, está escrito. generalmente estamos en el otras. Sí, pero hoy día está, o sea, está escrito en el apartado como de enfermedades autoinmunes y ahí aparece claramente artritis idiopática juvenil, sí. Así que aparece, y eso es súper importante porque la gente empieza a conocer de las enfermedades reumáticas en los niños. Si bien yo lo he dicho, son enfermedades como poco frecuentes, pero tienen un alto impacto en la calidad de vida del paciente. Y eso, obviamente, ese impacto es mucho menor si hacemos el diagnóstico oportuno y lo tratamos eficazmente. Y para eso yo siempre, aquí en Concepción, y generalmente estamos haciendo como educación continua a los médicos, que son los que nos derivan los pacientes, a nosotros, a los reumatólogos, a los pediatras, a los médicos de atención primaria. Es muy importante que conozcan la enfermedad, porque si no la conocen, no me llegan los pacientes. Entonces es súper importante que los médicos generales, sobre todo que son los que están en primer contacto con la gente, con los niños, reconozcan la enfermedad y la deriven oportunamente, porque si la derivan oportunamente, podemos tratarlo y vamos a ver que son niños completamente normales, sin secuelas, sin complicaciones y hacen una vida completamente normal. Y eso es lo que uno quiere, que el niño, a pesar de tener artritis o alguna enfermedad, corra, juega, haga sus cosas como cualquier niño. Esa es como la motivación de cualquier reumatólogo infantil, que en el fondo que el niño haga su vida completamente normal, con su artritis, con su lupus, pero que sea como un agregado. O sea, que no que sea un impedimento para hacer una vida normal. A Como lo veces has hecho tú, es como lo ha hecho la Nina llegando ahí al mi universo con toda su enfermedad. impactante. Pero nada, tú no te ves y nadie se imagina que tienes alguna enfermedad, que puede estar con dolor, alguna rigidez matinal, con alguna molestia. Pero bien, y eso implica que la gente con una enfermedad crónica, si se propone algo, lo puede lograr. Lo sí. importante es que aprenda a vivir con la enfermedad, que se adhiera al tratamiento, porque es súper importante, porque uno puede decirle muchas cosas, pero si el tratamiento no se adhiere al tratamiento, no pasa nada. Y aquí tiene que haber un compromiso, bueno, del médico, en mi caso, de la familia, cuando yo soy adolescente, de los adolescentes también. Pero eso es súper importante, tú eres un súper buen ejemplo, que los pacientes, cualquier niño que tenga una enfermedad reumatológica, si tiene un sueño, lo puede cumplir, independiente de que tenga o no tenga una enfermedad reumatológica. Así que Sí. lo que tú has hecho de mostrar esto a los niños y a las niñas, esto súper. Eso yo creo que los niños de Anacross deben estar felices contigo porque te demuestra que el sueño, todos los sueños que uno tiene se pueden cumplir. Sí, en esa Una pasarela tremenda, íbamos muchos crónicos caminando ahí conmigo. una Sí, yo creo tremenda que sí. Pues, embajadora en esa vuelta y en ese giro que quedó para la historia del mismo universo. Yo creo que sí, pues estábamos todos nosotros aquí ahí. en mi casa estábamos todos viendo bueno, cuando yo era chico, yo soy mucho más viejo que ustedes, cuando éramos chicos, ver el Mi Chile, Mi Universo era como un evento nacional, era así como, y ver Mi Universo, me acuerdo en esa época, era como, wow, el evento. Mis hijos, que son más, que tienen de 20 a 14, nunca habían visto un Mi Chile o un Mi Universo. Entonces, ese día nos juntamos todos, a ti, además que esto, entonces, la Paloma también me había dicho, doctor, va a aparecer, entonces estábamos todos ahí en familia, viendo el Mi Universo y también explicándole que cuando éramos chicos nosotros, ver esto era como una reunión familiar, pues y lo pasamos todos bien mirando el Mi Chile, Mi Universo, así que no, así que te felicito en ese sentido porque has visibilizado estas enfermedades que son poco visibles para el resto de la gente y también de los médicos. Sí, tenemos que hacerlo, por eso yo estoy feliz aquí con la corporación y ahí dándole full. Si esto hoy día mi cara de poto es porque estamos probando unos remedios nuevos para el dolor y Sí que me sí lo tienen, pero contaron. así, que mi hermana me escribía recién como, di que estás así porque van a creer que te estás quedando dormida y yo no,
No, no, pero sí me contó Paloma, así que se entiende Sí. completo. Pero no, pero estaba súper bien, así que... Gracias, Para que vean doctor. que todos los pacientes tienen un proceso. La Dani también hoy día te agradecemos enormemente, Dani, porque ha sido un día complejo, ¿no? Ahí probando un nuevo remedio, que no es menor. Eh, y agradecerle, doctor, por conectarse con nosotros. Le mandaba cariños. Tengo que hacer esto porque si no me matan. Mi madre, que hoy día está de cumpleaños. Ah, oh, pero Entonces, pucha, si yo vale. la saludo, me ahorca. No, pero dale mucho saludo a tu mamá, a la señora Rosa. Bueno, hemos trabajado con ella hace mucho tiempo, la conozco también hace harto tiempo. Un Y ella personaje. bueno, sí, es un personaje, pero gracias a su personalidad, a su fuerza, a sus ganas, ha logrado muchas cosas que nosotros tenemos hoy día para los niños reumatológicos. De hecho, la canasta GES tenemos los biológicos. Y creo que si no fuese sido por esa motivación, ese Sí. ímpetu que tenía, esas ganas, bueno, también motivado por ti, Paloma, pero en el fondo, sin eso, yo te aseguro que hoy día estaríamos peleando todavía los biológicos como Sí, médicos. Quizás no habíamos logrado tanto efecto si no hubiese sido como tu mamá. Así que, no, un feliz cumpleaños a tu mamá y agradecerle que gracias a eso nuestra canasta GES está muy completa y estamos como en cualquier país, ofreciendo la misma medicina de que le pasa en Estados Unidos, que lo ocurriría en exacto. Europa, estamos en lo mismo. Entonces, la gente no tiene que tener como temor de que a lo mejor en un hospital público yo le voy a ofrecer algo diferente que lo que podría ofrecer en mi consulta o una clínica. Exactamente, todos nuestros niños en el país tienen acceso a los mismos medicamentos y eso, gran parte o casi todo, es logro de tu mamá. Así que Es Sí. para nosotros ha un sido un trabajo en apoyo. conjunto, Que para un los que trabajo en preguntan, Sí, ¿quién es conjunto la como mamá? La mamá pero tu es mamá Rosa es un Montero, la motor, mamá de po. la Rosa Rosa, PACRO, Montero, sí, po. una de las exacto. Big Rosa Rosa Boss Montero, Montero. la de la presidenta. Corporación Ana Krog. Y Sí, gracias por a todas ella maneras. ha habido mucha evolución en materia de tratamiento de alto Y estándar a bajo acceso. costo para muchos niños con enfermedades crónicas. Así que, ¡feliz Sí, cumpleaños, no, Rosa! sí, Sigue feliz por cumpleaños, siempre, así que Rosa. sí, de todas maneras, de todas maneras. Y bueno, invitarlos también a seguir el avance de nuestro centro, ya queda poquito para que lo podamos inaugurar. Lo más probable que va a ser de manera virtual por las cuarentenas. Y seguimos trabajando también porque a partir de este año la corporación no solo trabaja con niños con enfermedades de artritis y idiopatía juvenil, sino que esto se amplió a enfermedades inmunorreumatológicas de la infancia y esperamos que las mismas garantías que recién mencionaba el doctor, que están disponibles para pacientes tanto del sistema privado como público, estén para otras patologías. Hace poco la Dani ha estado apoyando una causa de otro paciente con otra enfermedad autoinmune y esperamos que tengan la misma tranquilidad de que si necesitan cualquiera de los tratamientos disponibles, tengan acceso a ello. Así que un abrazo, doctor, un abrazo, Dani, No, descansa y recupérate. Y nos vemos pronto y por favor compartan su carnet de vacunación, que yo creo que los pacientes crónicos, la Dani me va a entender, yo lo tengo ahí a punto de marcarlo, porque a pesar del dolor del brazo, de las molestias que con cualquier vacuna ocurren, yo creo que va a quedar para la historia ese carnet de vacunación porque es lo que nos está uniendo hoy en día a pesar de la distancia. Sí. No, gracias por la invitación, gracias Palo, gracias doctor. Creo que con este live mucha gente va a quedar muchísimo más clara de las razones por qué vacunarse, así que de verdad, gracias por hacerme partícipe de este live tan importante. no, gracias a ustedes por la invitación. Ojalá que la gente efectivamente haya quedado más tranquila, con más información para que tenga menos temor a vacunarse. Ojalá que todos se vacunen sin miedo. Te felicito a ti también por todo lo que has logrado y en relación al dar a conocer la enfermedad reumática. Bueno, y a la Paloma y a su mamá por todo el tiempo trabajando en la CROC, que ha sido como un pilar fundamental para nosotros los médicos, sobre todo lo que es el cuidado y además en la educación de los pacientes con enfermedades reumatológicas. Así que, no, gracias a las dos. Un abrazo a ambos y recuerden, esta semana partimos con la vacunación de niños, niñas y adolescentes. Tienen que llevar su carnet, que es muy importante, y en el caso de los crónicos tienen que llevar algún documento que acredite la enfermedad. Pueden ser Exacto, recetas, todo donde aparezca el nombre, el RUT del paciente y el diagnóstico. exacto. Cualquier cosa que acredite su diagnóstico, por ejemplo, como dices tú, una receta, una hoja del hospital, Sí. un carnet, el carnet de inyección del biológico, cualquier cosa, todo eso sirve. ¿Ya?
Los invitamos a vacunarse y que tengan una excelente semana. Un abrazo, Doc, un abrazo, Dani, que tengan una linda noche. Igual para Chao, que estén muy ustedes. bien. Chao, Chao a cuídense, todos. chao. Chao, chao.